Bueno, en el mundo de la física computacional, parece ser que los científicos llevan décadas cometiendo un pequeño crimen matemático a plena vista, básicamente para ahorrar tiempo, hasta que, claro, alguien demostró que la salida perfecta siempre estuvo ahí. Ujú. Y es un descubrimiento fascinante. Totalmente. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes sintonizan este análisis a fondo. Ya sabéis, el espacio donde cogemos investigaciones complejas, desgranamos los datos y sacamos a la luz los debates más fascinantes del panorama científico. Encantada de estar aquí de nuevo para desmenuzar este tema. Hoy tenemos sobre la mesa un documento técnico que, sinceramente, a mí me ha dejado absolutamente perplejo. Se trata de un artículo del año 2014. Está firmado por Saul A. Tucholsky, que es un investigador de la Universidad de Cornell. Sí, un nombre muy pesado en el campo de la relatividad numérica. Exacto. El título del artículo es Breve nota sobre la matriz de masa para los puntos de cuadrícula de Gauss-Lobato. Y, a ver, nuestra misión hoy es desentrañar cómo un problema que suena tan oscuro y denso como el cálculo matricial esconde en realidad una lección vital. Una lección sobre esa tensión constante que existe entre la velocidad de los ordenadores y la precisión absoluta cuando intentamos simular el mundo físico, claro. Eso es. Y tengo que poner mis cartas sobre la mesa desde el minuto uno. Al leer esto, mi lado más crítico ha saltado por los aires. Como alguien que valora el rigor, me resulta casi escandaloso, de verdad, descubrir que en las simulaciones más avanzadas del clima o de aerodinámica, la comunidad científica ha estado aceptando errores deliberados. Ya, simple y llanamente por conveniencia computacional. Eso es. Es que es como, no sé, como descubrir que los ingenieros construyen rascacielos sabiendo que los cimientos están un poco torcidos porque era más barato y rápido verter el hormigón de esa manera. Bueno, a ver, comprendo perfectamente esa reacción de asombro. Desde fuera, y con la lente puramente matemática, puede parecer una negligencia brutal. Es que lo parece. Sin embargo, la perspectiva cambia bastante cuando nos adentramos en las trincheras de la física computacional. Quienes nos dedicamos a aplicar estas matemáticas sabemos que la pureza teórica choca inevitablemente con una pared muy dura. ¿Te refieres al hardware? Exactamente. Los límites físicos del hardware. No hay ordenador en el mundo, por muy potente que sea, con memoria o tiempo infinito. Así que no estamos hablando de pereza por parte de los investigadores. Ah, no, que entiende esa necesidad de velocidad de procesamiento, pero logra restaurar la elegancia y la exactitud matemática. Como pragmática empedernida te digo que consigue cuadrar el círculo. Vale, te compro lo del pragmatismo de supervivencia, pero para que nuestra audiencia entienda por qué este artículo de 2014 supuso un antes y un después, primero tenemos que sentar las bases. Tenemos que sumergirnos en lo que en el mundillo se conoce como el dilema de la cuadrícula. Me parece el punto de partida perfecto. Pues me parece justo empezar por los cimientos, porque para quienes no nos pasamos las tardes resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, el concepto de simular puede sonar directamente a magia negra. A ver si lo pillo. Cuando un superordenador intenta predecir la trayectoria de un huracán, o cómo fluye el aire sobre el alerón de un Fórmula 1, no puede calcular el espacio como un todo continuo, ¿verdad? Exacto. Un ordenador no entiende el continuo espacial. Tiene que trocear la realidad. Vale. El documento menciona algo llamado métodos espectrales y divide el espacio físico en pequeños bloques o subdominios, y dentro de esos bloques usa funciones matemáticas, concretamente polinomios ortogonales como los de Legendre, para intentar aproximar o adivinar qué está pasando con el viento o la presión. Eso es. Básicamente la estrategia de divide y vencerás. Hasta ahí, la lógica me cuadra, pero el artículo pone un énfasis tremendo en un matiz que a primera vista parece minúsculo. Me refiero al lugar exacto, los puntos específicos dentro de esa cuadrícula donde el ordenador decide hacer los números. Los nodos de cálculo. Sí. Y aquí es donde entran al ring los dos grandes contendientes de nuestra historia. Por un lado, los puntos de Gauss clásicos, y por el otro, los puntos de Gauss-Lobato. ¿Por qué es tan sumamente importante dónde caen esos puntos? Pues mira, la ubicación de esos puntos lo es absolutamente todo. Aunque en un folio parezcan solo puntitos dibujados en una línea, la diferencia matemática y práctica entre ambos métodos es abismal. A ver, explícame eso. Si optamos por los puntos de Gauss clásicos, estamos eligiendo la aristocracia de las matemáticas en términos de poder de integración. Si usamos estos puntos, la fórmula de integración es matemáticamente exacta para polinomios de un grado altísimo. Altísimo, ¿cuánto es? Hablamos concretamente de un grado de exactitud de 2n más 1, siendo n el número de puntos que estamos usando en nuestro bloque.
Es una precisión formidable. 2n más 1 suena muy bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema estructural es que los puntos de Gauss tienen una peculiaridad geométrica ineludible, y es que nunca llegan a tocar los bordes del dominio. O sea, nunca llegan al límite físico del bloque. Eso es, nunca se sitúan en los extremos físicos del intervalo que estamos calculando. Por el contrario, la versión modificada, que es la que llamamos puntos de Gauss-Lobato, hace algo distinto. Supongo que estos sí tocan los bordes. Obliga, por definición, a que el primero y el último punto de la cuadrícula caigan exactamente en las fronteras, justo en los bordes del bloque. Pero, claro, la física y las matemáticas no regalan nada. Ya me imagino. Hay un precio que pagar. Exacto. A cambio de tocar los bordes, Gauss-Lobato sacrifica parte de esa precisión matemática extrema de la que hablábamos. Reduce su exactitud a polinomios de grado 2n-1. Y justo aquí, fíjate, es donde mi escepticismo se dispara otra vez. Si el objetivo último de cualquier científico es simular la realidad con la mayor fidelidad posible para que el modelo sea fiable, ¿por qué alguien en su sano juicio elegiría voluntariamente Gauss-Lobato? Bueno, hay motivos de peso. Matemáticamente hablando, bajar de un grado de 2n más 1 a 2n menos 1 es una pérdida objetiva y cuantificable de información. Estás eligiendo ser menos preciso a propósito. A mí me parece una desventaja técnica completamente innecesaria. ¿Por qué conformarse con una herramienta inferior cuando la precisión milimétrica de Gauss está justo ahí? Ya, la respuesta a esa aparente contradicción se vuelve cristalina si conectamos el bloque individual con el panorama general de una simulación a gran escala. Todo se reduce a un concepto fundamental en ingeniería. Las famosas condiciones de contorno, imagino. Exacto, las condiciones de contorno. Vamos a visualizarlo con una analogía del mundo real que solemos usar bastante y que creo que ayuda mucho. Venga, soy todo oídos. Imagina que tienes la tarea de alicatar el suelo de una habitación inmensa con baldosas que tienen un patrón muy complejo. Si utilizas el método de Gauss puro, es como si las baldosas encajaran a la perfección en el centro de la sala creando un diseño inmaculado. Vale, el centro queda precioso. Pero al acercarte a las paredes, descubres que por diseño ninguna baldosa puede tocar el rodapié. Siempre queda un espacio vacío alrededor del perímetro. Ya. ¿Y qué haces entonces para saber cómo debería continuar el patrón hasta chocar con la pared? Pues ahí está el drama. El ordenador se ve obligado a hacer una suposición matemática. Tiene que interpolar los valores desde las baldosas del interior hacia el espacio vacío del exterior. Entiendo. Tienes que rellenar el hueco adivinando. Y esa interpolación añade una capa de complejidad técnica y de cálculo brutal. Piensa que no tienes una sola habitación. Tienes una simulación con decenas de miles de habitaciones o subdominios interconectados entre sí, pasándose información del viento a la temperatura constantemente a través de esas paredes. Vale, te compro la analogía de las baldosas. Entiendo que dejar el hueco en el rodapié te obliga a hacer un trabajo extra adivinando el patrón todo el rato. Exactamente. Y con Gauss-Lobato evitas ese problema de raíz. Con este método, la primera y la última baldosa siempre, por pura definición, chocan exactamente contra la pared. O sea, no hay huecos que adivinar. 0 huecos. Al tener puntos de cálculo situados directamente sobre las fronteras físicas, aplicar las condiciones de contorno es un proceso infinitamente más sencillo. Calcular cómo interactúa el aire de un bloque con el aire del bloque contiguo es directo y robusto. ¿Entendido? La facilidad matemática de transmitir esa información de un dominio a otro sin tener que interpolar compensa con creces, en la práctica, esa ligera pérdida teórica de exactitud en los polinomios. Es una decisión de pura ingeniería de sistemas. Sacrificas un poco de elegancia aislada para que el sistema completo funcione sin romperse por las costuras. Vale, reconozco que tocar la pared tiene ventajas lógicas innegables para evitar suposiciones en las fronteras. La ingeniería requiere compromisos, lo admito. Pero claro, eso nos lleva de cabeza al segundo gran escollo, a lo que Tucholsky denuncia en el documento, y cito textualmente porque me parece fascinante, como el crimen de la cuadratura. Ajá, el famoso crimen de la cuadratura. Palabras mayores. Y si lo anterior era un compromiso de ingeniería, esto me parece directamente una tropelía. Hablemos de la famosa matriz de masa. Según entiendo, para que el tiempo avance en la simulación de un fluido, el ordenador tiene que construir y evaluar esta matriz, que básicamente es una tabla gigante que representa cómo interactúan todas estas funciones matemáticas entre sí. Sí, una descripción bastante certera.
Y luego viene el paso crítico. El ordenador tiene que invertir esa matriz. ¿Qué pasa exactamente en las entrañas de la máquina cuando intentamos que procese esto? Pues ahí es donde la matemática teórica y la informática chocan frontalmente. Si volvemos a nuestro perfeccionista método de Gauss puro, la internal matemática que define esa interacción produce lo que en álgebra lineal llamamos una matriz diagonal. Una matriz diagonal. Visualmente, es una tabla donde solo hay números en la línea central, trazando una diagonal, y todo el resto de las casillas son absolutos ceros. Para un procesador informático, invertir una matriz diagonal es un sueño hecho realidad. Las operaciones requeridas son de orden O de n. Frena un segundo, porque aquí empezamos con la jerga dura, y no quiero que nadie se pierda. ¿Qué significa eso de orden O de n, para alguien de nuestra audiencia que no tenga un máster en ciencias de la computación? Un apunte fundamental, sin duda. La notación O de n simplemente mide cómo aumenta el tiempo de esfuerzo de una máquina a medida que le das más trabajo. Imagina que tienes que organizar una pequeña fiesta para 10 personas y calcular la comida te lleva 10 minutos. Vale. Si la fiesta es para 100 personas, te lleva 100 minutos. El esfuerzo crece en línea recta, de forma completamente proporcional al número de invitados. Eso es orden O de n. Es sumamente eficiente y rápido. Un ordenador despacha una matriz diagonal casi instantáneamente porque solo tiene que mirar esa línea central y no preocuparse por el resto de ceros. Bien, crecimiento lineal, lo pillo. Es manejable. Pero el documento expone que si decidimos usar Gauss-Lobato, esos puntos que tan amablemente tocaban la pared, la matemática estricta nos castiga. Nos castiga severamente. La matriz resultante ya no es diagonal, se convierte en una matriz llena, es decir, no hay ceros convenientes. Cada maldito número interactúa con todos los demás números de la tabla. Y si no me equivoco, invertir una matriz llena requiere un esfuerzo computacional de orden O de n al cuadrado, ¿verdad? Y ahí está la pesadilla computacional. Volviendo a la analogía de la fiesta. Si tienes un algoritmo O de n al cuadrado, organizar la fiesta de 10 personas te lleva 100 minutos. ¿10 al cuadrado? Ostras. Pero si la fiesta es para 100 personas, ya no tardas proporcionalmente. Tardas 10.000 minutos. Y si en una simulación climática metes 1.000 puntos, el ordenador tarda 1.000.000 de unidades de tiempo. Madre mía. El consumo de memoria y el tiempo de cálculo se disparan exponencialmente. Llega un punto en que la simulación se vuelve tan lenta que deja de ser útil por completo. No puedes predecir el clima del martes que viene si el ordenador va a tardar un mes en hacer el cálculo. Tila con el atajo que tomaron entonces, porque aquí es donde se perpetra el crimen detallado en el texto. Ante la perspectiva de que el ordenador tarde 1.000.000 de minutos, ¿qué hizo la comunidad científica durante décadas? Pues decidieron simple y llanamente hacer la vista gorda y fingir que la matriz llena de Gauss-Lobato era en realidad una matriz diagonal. Así es. Descartaron los números molestos que complicaban el cálculo, aplicaron una aproximación burda e ignoraron los términos adicionales solo para recuperar la velocidad. Sigue pareciéndome una barbaridad, una chapuza de proporciones épicas. ¿Cómo podemos confiar en que un avión no se va a caer o en las proyecciones del cambio climático si los científicos están alterando la base matemática artificialmente solo para no tener que esperar a que el ordenador termine? Planteas una duda muy lícita sobre la integridad de las simulaciones, desde luego, pero hay que contextualizar este crimen para no caer en el alarmismo, que tampoco es eso. A ver, convénceme. No es que los científicos estuvieran introduciendo errores catastróficos a ciegas y cruzando los dedos para que el avión volara. La justificación técnica para esta práctica histórica, y la razón por la que sobrevivió tantas décadas, radica en un fenómeno matemático llamado convergencia espectral. ¿Convergencia espectral? Sí. Cuando el número de puntos de la cuadrícula, esa letra n de la que hablábamos, es suficientemente grande, las matemáticas subyacentes de estos polinomios dictan que el error introducido al usar la matriz falsa converge a cero a una velocidad vertiginosa. O sea que el error se autoelimina. Desaparece tan rápido a medida que aumentas la resolución que la diferencia entre usar la matriz exacta y pesada o la aproximación rápida es literalmente indetectable en el resultado final del mundo físico simulado. Por eso se asumió como un mal menor inofensivo. Ya. Pero el propio Tiukolsky señala la fisura gigantesca en esa armadura. El problema real, y donde mi crítica creo que acierta de lleno, es que ese error no desaparece cuando los recursos informáticos son limitados. Claro. Si la resolución es pequeña o moderada, es decir,
Si n es un número modesto porque no tienes el superordenador de la NASA en tu sótano, ese atajo introduce un ruido real en los datos. El error no llega a converger a cero. Es totalmente cierto. Y ese es el talón de Aquiles que el documento de Tulsky-Nakolsky viene a curar de forma definitiva. Cuando no puedes permitirte una N gigantesca, esta aproximación histórica te pasa factura. Y por eso la investigación que estamos analizando es una verdadera joya contemporánea. Una joya que llega en 2014. Fíjate que Tulskati no aterriza para regañar a la comunidad y decir tenéis que usar la matriz llena y aceptar que vuestras simulaciones van a tardar 3 meses en lugar de 3 días. Menos mal. Lo que hace es infinitamente más profundo. Revela que la dicotomía misma, la idea de que tenías que elegir entre velocidad y precisión, era una falsa ilusión. Y aquí entramos de lleno en la sección 3 de nuestro análisis a fondo. Y admito que es donde la historia se vuelve realmente fascinante. La elegante revelación de Tulskati. El núcleo de su descubrimiento en este documento es de una belleza aplastante. ¿Lo es? Él demuestra, paso a paso, que jamás hubo necesidad de cometer ese crimen de la cuadratura. Tucholsky coge la matriz exacta de Gauss-Lobato, esa matriz llena y lentísima de invertir, y demuestra que la diferencia entre ella y la aproximación chapucera es algo sumamente específico. Lo llama una actualización de rango 1 o modificación de rango 1. Sí, Rank 1 Update, en inglés. Y aunque el nombre impone respeto matemático, tengo entendido que esconde algo muy estructurado y manejable. Es una disección algebraica absolutamente maravillosa. Lo que Tucholsky le dice al mundo es, a ver, miren de cerca la matriz exacta. Sí, a primera vista está llena de números que parecen colapsar el ordenador. Pero esos números no son un ruido caótico ni aleatorio. ¿Tienen un patrón? Tienen una estructura matemática perfecta. Toda esa información adicional que rodea la diagonal principal se puede aislar y separar. Esa famosa actualización de rango 1 es matemáticamente un simple producto exterior de vectores que resultan ser proporcionales a los polinomios de Legendre en los extremos. Vectores, productos exteriores, polinomios de Legendre, vamos a bajarlo a tierra. Claro. Para visualizarlo mejor, imaginemos una hoja de cálculo gigante. A ver si lo entiendo con ese ejemplo. Un Excel, ¿no? Imagina un Excel inmenso con 1.000.000 de celdas. La matriz llena implicaría que el ordenador tiene que recalcular cada celda individualmente, una por una, relacionándola con todas las demás cada vez que avanza 1 milisegundo en el tiempo. Una pesadilla absoluta. El ordenador echa humo. Lo que descubre Tucholsky con la actualización de rango 1 es que no necesitas hacer eso. Demuestra que todo ese millón de variaciones complejas depende en realidad de una única fórmula maestra, de un solo parámetro global que está modificando el conjunto entero a la vez. O sea que, en lugar de 1.000.000 de cálculos inconexos, tienes una regla general. Si logras aislar esa fórmula maestra, el problema mastodóntico se reduce a una modificación estructural sencillísima. Y al aislar ese término, Tucholsky abre la puerta para utilizar una herramienta legendaria del álgebra lineal que lo cambia absolutamente todo. ¿Te refieres a la fórmula de Sherman-Morrison? Exactamente. La fórmula de Sherman-Morrison. Al aplicar esta ecuación clásica a esa actualización de rango 1, Tucholsky encuentra la llave maestra para invertir la matriz exacta. Y el resultado final que plasma en el artículo es que si multiplicas esa matriz inversa, que es matemáticamente pura, por un vector, el ordenador requiere exactamente el mismo tiempo computacional que usando la versión falsa. Es casi magia. La maldición del O de n al cuadrado desaparece por completo. Volvemos a estar en un tiempo de procesamiento O de n, lineal. Mi parte crítica honestamente se rinde ante la elegancia de esto. Pero claro, el papel lo aguanta todo. Ya sé por dónde vas. Suena precioso en la pizarra de la universidad, pero a la hora de la verdad exijo saber cómo se traduce esto en la pantalla del programador. No es un infierno programar un algoritmo basado en Sherman-Morrison dentro de millones de líneas de código de una simulación climática real. Podría parecerlo, pero lo más sorprendente es que la implementación en código es casi tan limpia como la teoría en papel. Desglosémoslo para que quede muy claro. Adelante. En lugar de obligar al procesador a perderse en un laberinto gigante de celdas interactuando todas a la vez, el programador solo tiene que decirle al código que haga exactamente lo mismo que ya hacía con la matriz diagonal rápida. Vale, el paso fácil. Y a ese resultado rápido simplemente se le suma el producto escalar de un vector y se escala por un coeficiente que el propio Tucholsky ya deja precalculado en el documento al que llama alfa o beta.
O sea, solo sumas y multiplicaciones. Estamos hablando de sumas lineales y multiplicaciones básicas. Para un ordenador moderno, programar esto es un esfuerzo trivial. El procesador apenas registra el cambio en la carga de trabajo, no hay un retraso perceptible, pero la calidad del resultado matemático experimenta un salto cualitativo gigantesco. Se pasa de ser una aproximación conformista a ser la verdad matemática pura. Es un triunfo colosal del ingenio humano sobre la fuerza bruta. Fíjate que en lugar de gastar millones de euros en construir un superordenador más grande y que consuma más electricidad para tragar con la matriz ineficiente, este investigador ha usado el intelecto puro para desarmar el problema desde dentro. Me parece brillante, la verdad. Pero claro, cuando alguien reescribe una regla tan fundamental y tan básica del cálculo, las ondas expansivas tienen que notarse en todas partes. Y esto nos adentra en el cuarto bloque de nuestro análisis a fondo, los efectos dominó en la ciencia computacional. Porque Tucholsky no se quedó solo en la teoría. Exacto. Las últimas secciones del artículo se dedican precisamente a explorar las ramificaciones de este hallazgo en otras áreas prácticas. Por ejemplo, Tucholsky resuelve de un plumazo un pequeño misterio histórico sobre la matriz de diferenciación. Explica por qué, durante décadas, usar la matriz aproximada y criminal mágicamente arrojaba el resultado matemáticamente perfecto al intentar calcular derivadas dentro de las ecuaciones. Era un misterio, sí. Resulta que los términos extra que introducía Tucholsky en su fórmula pura, al interactuar con las derivadas, simplemente se anulan entre sí y suman cero. Todo debido a la ortogonalidad intrínseca de los polinomios. Literalmente, todo este tiempo fue un accidente feliz. Un accidente muy afortunado que, paradójicamente, encubrió el crimen de la cuadratura durante muchísimo tiempo. Como las derivadas salían bien sin querer, nadie miró debajo de la alfombra. Pero si expandimos la vista hacia métodos numéricos más vanguardistas, el impacto de este artículo es aún más profundo. El documento analiza las implicaciones para el refinamiento HP y los métodos de Galerkin discontinuo, que en la jerga llamamos métodos de G. Frena de nuevo, porque Galerkin discontinuo suena a personaje atormentado de novela rusa. Vamos a aclarar esto antes de avanzar, que la audiencia nos va a matar. Tienes toda la razón. Vamos a traducirlo. Imagina que estás simulando la estructura aerodinámica de un avión con bloques tipo Lego. Vale, Legos. Los métodos de Galerkin discontinuo son técnicas muy avanzadas que te permiten construir esa simulación usando bloques de diferentes tamaños en la misma malla. Puedes usar Legos gigantes tipo duplo para simular el aire limpio lejos del avión y Legos diminutos y milimétricos justo en la superficie del ala, donde la turbulencia es caótica y necesitas un nivel de detalle extremo. Entendido. Legos grandes donde no pasa nada y Legos pequeños donde hay acción. El gran debate científico siempre ha sido cómo hacer que la información pase correctamente de la pared del Lego gigante a la pared de los Legos diminutos. ¿Cómo comunicas caras que tienen diferentes resoluciones? Tradicionalmente se debatía entre usar interpolación matemática o usar proyección. Entiendo. Y aquí el artículo hace una analogía hablando de morteros. Como si pusieras una capa de cemento auxiliar entre los ladrillos de distinto tamaño para que encajen las matemáticas de la presión o del viento a un lado y al otro. Exactamente esa es la idea del mortero. Pues bien, fíjate que Tucholsky incluye un agradecimiento muy revelador en su documento dirigido a Jan Gestaven, un hombre pesadísimo y súper respetado en este campo. ¿Y qué descubrió Gestaven gracias a esto? Gestaven se dio cuenta, al leer este trabajo, de que si usas la matriz de masa exacta, la pura de Tucholsky, la técnica de proyección se vuelve matemáticamente idéntica a la técnica de interpolación en este contexto de los morteros. Y lo más importante de todo, lo logra sin introducir algo llamado aliasing. El aliasing, que para que nos entendamos sin jerga, es como esa distorsión horrible o ese pixelado feo que aparece en una fotografía digital cuando intentas reducirle mucho el tamaño, ¿verdad? Un ruido artificial que estropea la imagen, o en este caso destroza la simulación. Tal cual, es una distorsión digital introducida por la propia matemática. Eliminar el aliasing de la ecuación usando este nuevo enfoque de la matriz simplifica de manera brutal el código fuente de las simulaciones punteras. Demuestra que ya no tienes que elegir entre un camino u otro. Bajo la luz de las matemáticas exactas, debates técnicos de años de repente convergen en una única solución óptima. Todo eso suena a avance triunfal, desde luego.
Pero fíjate en esto, porque aquí hay una parte del efecto dominó que vuelve a despertar mi vena más crítica, y me parece el punto más tenso de todo el documento. A ver, dispárame. Hacia las conclusiones, Tucholsky menciona de forma explícita estudios y literatura pasada muy consolidada y sumamente citada en el ámbito académico. Nombra específicamente las investigaciones de Kopriva, de Gassner, de Bassi y de sus respectivos colaboradores. Estos equipos dedicaron estudios profundos y exhaustivos a comparar los puntos de Gauss puros frente a los de Gauss-Lobato para el tema de la propagación de ondas. Sí, estudios muy famosos en la disciplina. Y en su momento, sus conclusiones fueron absolutamente categóricas. Sentenciaron que Gauss era muy superior, porque observaron que Gauss-Lobato presentaba unos errores monstruosos de dispersión y de disipación de energía. Sí, errores documentados que, según la teoría imperante de entonces, eran causados por el llamado filtro modal. Para que la gente se lo imagine, es como si tuvieras un ecualizador de audio mal ajustado que, en lugar de limpiar el ruido de fondo de una grabación, te amortiguara y ahogara las frecuencias graves importantes de la simulación. Pero ahí está la trampa. Estaban ahogados por el filtro modal, que introducía la propia matriz aproximada. Es decir, la literatura científica lleva lustros publicando y enseñando a las universidades que el método de Gauss-Lobato era inherentemente inferior y defectuoso, cuando en realidad lo que era defectuoso era la chapuza matemática, el atajo que los propios científicos introdujeron en el código para ganar velocidad. Es un giro de guión irónico, sí. Desde mi perspectiva, y no creo exagerar ni un ápice, esto argumenta que años y años de comparaciones en la bibliografía científica están potencialmente invalidados. Imagina la cantidad enorme de ingenieros, de doctorandos y de programadores que en las últimas décadas deben haber elegido el método equivocado o descartado una opción perfectamente viable basándose en premisas fundamentales publicadas que eran, en el mejor de los casos, incompletas y, en el peor, directamente falsas. Entiendo esa postura tan tajante, de verdad. Y es un golpe duro a la intuición académica, no te lo niego. Pero hay que evitar la visión catastrófica y ver cómo madura realmente la ciencia. La ciencia rara vez es una revelación divina inamovible. Ya, pero es que estaban midiendo algo que estaba roto por ellos mismos. Es un proceso iterativo de ensayo y error. Kopriva, Gassner y el resto de autores no hicieron mal su trabajo. No fueron unos negligentes. Ellos documentaron de forma absolutamente fiel y rigurosa cómo se comportaban los algoritmos y las simulaciones tal y como estaban implementados en ese momento histórico específico, con las herramientas informáticas disponibles. Ya, supongo que trabajaban con lo que tenían. Lo que permite este documento sencillo pero revolucionario de Tucholsky no es hundir el pasado y decir que todo estaba mal, sino reevaluar la eficiencia de los métodos de elementos finitos desde un paradigma completamente nuevo. Ahora, la comunidad puede corregir esos errores históricos, eliminar de raíz ese filtro modal artificial y observar cuál es el verdadero rendimiento del método de Gauss-Lobato para los desafíos del futuro. Es una forma de verlo. Lejos de ser un fracaso embarazoso de la literatura, es una actualización indispensable del sistema operativo de la ciencia computacional. Permite que toda la disciplina avance pisando un terreno muchísimo más sólido y, sobre todo, matemáticamente inmaculado. Bueno, reconozco que es una manera muy diplomática, estoica y ciertamente optimista de verlo. Supongo que la purificación del método y las inmensas puertas que abre de cara al futuro compensan los malentendidos arrastrados del pasado. Al final, lo importante es llegar a la verdad. Exacto. Y esto nos lleva irremediablemente a nuestro bloque final de conclusiones para ir atando los cabos de este inmenso análisis a fondo. Hemos transitado hoy por mucha matemática abstracta, álgebra lineal, matrices pesadas y simulaciones complejas, así que vamos a intentar destilar todo esto en un repaso sumamente claro con los 3 grandes aprendizajes que nos deja este recorrido. Me parece perfecto. Vamos con el primero. En primer lugar, hemos visto que la elección de la cuadrícula, todo ese debate inicial entre usar Gauss puro o Gauss-Lobato, siempre escondió en el fondo una batalla eterna en la ingeniería, la lucha incansable entre la búsqueda de la perfección matemática interna y la necesidad absoluta de conveniencia práctica al gestionar las fronteras físicas de una simulación. Así es. Y como segundo punto fundamental a retener de esta charla, hemos analizado que ese atajo histórico, esa mala costumbre de aproximar la matriz de masa para ganar una velocidad de procesamiento que era vital, resultaba comprensible desde las limitaciones informáticas de aquel momento. Comprensible, ¿sí? Sin embargo, no era gratis. Ese crimen de la cuadratura
introducía alteraciones y ruidos reales, problemas muy serios de dispersión, que eran especialmente perjudiciales cuando las simulaciones trabajaban a resoluciones modestas, llegando a engañar a veces a los propios investigadores sobre la viabilidad de sus modelos. Y el tercer gran aprendizaje, que es la luz al final del túnel de este documento, es la brillante resolución de esta tensión histórica. La demostración magistral de Tucholsky nos enseña que empleando una simple actualización de rango 1 y aplicando la clásica y conocida fórmula de Sherman-Morrison, se puede tener verdaderamente lo mejor de ambos mundos. Lo mejor de la teoría y la práctica. Obtienes una exactitud matemática absoluta, totalmente libre de chapuzas estructurales, y lo logras sin sacrificar un solo milisegundo extra de velocidad en el procesador. Es lo más parecido a encontrar el santo grial de la eficiencia numérica en este campo. Es, en definitiva, una lección de humildad y perspectiva formidable para toda la comunidad científica. Nos demuestra que a veces, para desatascar un problema monumental en la física de alta computación, no hace falta inyectar millones en un superordenador más potente, sino simplemente detenerse, dar un paso atrás y observar las ecuaciones clásicas del álgebra con una mirada mucho más limpia y analítica. Exactamente. Con esta reflexión queremos extender una despedida muy cordial y un profundo agradecimiento a todas las mentes curiosas de nuestra audiencia que han decidido acompañarnos en este denso pero apasionante viaje intelectual. Ha sido un recorrido muy complejo hoy, sin duda, pero creemos que reafirma el inmenso valor que tiene cuestionar siempre lo establecido, incluso cuando lo establecido lleva décadas usándose sin rechistar en los laboratorios más elitistas del planeta. Ha sido un verdadero placer. Y antes de apagar los micrófonos queremos dejar flotando en el aire un pensamiento final, una pequeña semilla para que le deis una vuelta en casa. Si un dilema tan sumamente arraigado en la cumbre de la alta física computacional se pudo resolver de un plumazo, recordando y aplicando una fórmula algebraica clásica que siempre estuvo ahí, escondida a plena vista, ¿cuántas otras aproximaciones, cuántos atajos silenciosos y pequeños crímenes técnicos estamos aceptando hoy en día a ciegas en los algoritmos de nuestra tecnología diaria? Pensad en el desarrollo de la inteligencia artificial o en la infraestructura digital de nuestros bancos. ¿Cuántas cosas damos por válida simple y llanamente porque es la forma en que siempre se ha hecho? Ahí queda eso para la reflexión. Hasta la próxima.